Les saludo, amados hermanos, con la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo, rogando que el Señor en este día pueda nuevamente fortalecer nuestra fe y bendecirnos en la exposición de su palabra. Para ello, le invito que pueda abrir la palabra en el Evangelio según Marcos, capítulo 11, los últimos textos o versículos del capítulo 11. Marcos capítulo 11, de los versículos 27 al 33. Tiene un título que dice La autoridad de Jesús. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo: Os haré yo también una pregunta. Respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí, diciendo: Si decimos del cielo, dirá: ¿por qué, pues, no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús: no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Oremos. Padre Santo, en el nombre glorioso de Jesús, nos dirigimos a ti en oración. Te ruego, Padre, que tu Espíritu Santo pueda en este momento guiarnos en la exposición de tu palabra. Te ruego, Señor, que perdones nuestros pecados, nuestras transgresiones, y que nos ayudes hoy, Padre, a sentarnos a tus pies, a ser instruidos en esta gloriosa y maravillosa experiencia de poder oír tu voz, tu palabra. Palabra viva y eficaz, digna de ser recibida por todos. Que tu Espíritu hoy pueda hablarnos al corazón, pueda santificarnos, alejarnos del pecado, producir en nosotros ese candor espiritual que tanto necesitamos. Y también te ruego por aquellos que aún no han probado esta gracia, no han sido aún convertidos por este glorioso Evangelio, que tú, Señor, puedas hacer una obra, un milagro en sus vidas. En el nombre de Jesús, hoy nuevamente predicamos tu palabra con fe, con devoción, con convicción, creyendo que la palabra jamás volverá a ti vacía. Ayúdame, Señor, ayúdanos en este día, en el glorioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos llegando ya al término del capítulo 11 del Evangelio según Marcos, donde el evangelista nos relata las cosas que sucedieron con el maestro la última semana de su vida, la semana que es conocida como la semana de la pasión. En el día domingo el Señor entró triunfalmente en Jerusalén montado sobre un pollino. Después el Señor, siempre de noche, el Señor salió de Jerusalén y se iba a Betania. Eso ocurrió el día domingo, la entrada triunfal en Jerusalén. El día lunes el Señor se dirigió al templo y en ese día el Señor purificó el templo de toda aquella corrupción que se había instalado allí en el patio exterior o el patio de los gentiles. Desde allí el Señor expulsó a los cambistas
y a los vendedores de animales. Después el Señor nuevamente salió de Jerusalén después de haber purificado el templo, y Él, el día martes, que es donde nosotros estamos hoy, el Señor vuelve a Jerusalén y se dirige al templo. Por eso el versículo 27 nos dice: volvieron entonces a Jerusalén. Y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y entonces le indagaron, preguntaron con qué autoridad hacía él estas cosas. Y también le preguntaron que quién le había dado esa autoridad. John MacArthur, cuando comenta este pasaje, él dice así, que después de Jesús, que había purificado el templo fue del Señor. En el día martes, el templo fue del Señor por un solo día. Y en un solo día allí, después de haber purificado aquel templo, el Señor estaba, dicen los otros evangelistas, Mateo y Lucas, que el Señor estaba predicando allí nuevamente en el día martes, y que también le estaba enseñando al pueblo allí en el templo, con aquella gran autoridad. Por un día el templo volvió a tener el uso que siempre debía haber tenido: la exposición fiel de la palabra de Dios. Estaba el Señor enseñando allí. Entonces nos dice Marcos que vino a él, o hasta él, la base del Sanedrín, que era aquel grupo religioso que dominaba en aquellos días en Israel, que eran los encargados de todo lo que era el culto a Dios. Estaban los sumos sacerdotes, estaban los sacerdotes, y habían otros, estaban los escribas, estaban los fariseos, y también aquí se nos informa que los ancianos, que eran líderes de cada tribu de Israel, que también en un tiempo pasaron a componer el liderazgo, la parte más elevada del liderazgo en Israel. Ellos entonces se acercaron a Jesús y lo interceptaron con dos preguntas: ¿con qué autoridad tú haces estas cosas? Y la otra pregunta es: ¿y quién te dio esa autoridad? Este grupo de personas que se acercaron al Señor en ese día estaban de pésimo humor. Ellos realmente estaban enfurecidos por lo que el Señor había hecho el domingo, lo que el Señor había hecho el lunes. Por eso que la pregunta es: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Qué cosas? ¿A qué cosas se están refiriendo a ellos? ¿De qué le están pidiendo explicación? ¿Por qué están pidiendo credenciales? Estas cosas nos lleva a pensar que ellos estaban refiriendo a la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, recibiendo y no reprendiendo a la gente, a la multitud, por aquellos cánticos que decían: Hosana, bendito aquel que viene en el nombre del Señor, por el pueblo y también de la boca de los niños. Estas cosas se refieren a eso, pero principalmente con relación a la purificación del templo. ¿Con qué autoridad tú haces esto? ¿Qué credenciales tienes tú? O en otras palabras, ¿quién piensas tú que eres, que viniste a echar fuera a estas personas que en la verdad son ayudadores, son una especie de gente que también participa del culto, facilitándole el cambio de monedas a los que vienen de afuera, a los extranjeros, y también facilitándole la vida a aquellos que traen animales para sacrificarlos? ¿Por qué tú hiciste eso? ¿Con qué autoridad? Nosotros tenemos esa autoridad. Nosotros tenemos ese poder. ¿Pero por qué lo hiciste tú? Ellos realmente estaban
enfurecidos. Y lo que ellos estaban realmente, lo que ellos deseaban hacer era darle muerte a nuestro Señor. Pero no podían hacerlo porque el pueblo estaba agolpado en Jerusalén. Y todos, de cierta forma, aunque de una forma equivocada, tenían a Jesús como el Mesías. Digo de una forma equivocada, porque la idea que ellos tenían, incluso los discípulos, era de un Mesías político. Estas preguntas entonces no fueron respondidas por el Señor, pero no fueron respondidas por el Señor porque Él no tenía una respuesta. Sencillamente Él les va a responder de una otra manera. Y cuando nosotros vemos en la palabra de Dios, en el propio Evangelio según Marcos, podemos darnos cuenta que Jesús a veces tenía este estilo. No siempre Él respondía con preguntas. Mas en varios casos que nosotros tenemos en el Evangelio y en los otros Evangelios, cuando a Jesús se le indagaba con una pregunta, Él respondía con una otra pregunta. En este caso, al maestro le hicieron dos preguntas y Él responde con una pregunta. Era un estilo que tenía nuestro Señor. Por ejemplo, ¿se recuerdan ustedes en el capítulo 2, en el inicio del Evangelio de Marcos, cuando Jesús perdonó pecados a un hombre? Y ellos entonces, los que estaban allí presentes, empezaron a cavilar en sus mentes y en sus corazones. Y ellos empezaron a preguntar, pero esto ellos no lo hicieron manifiesto. Esto solamente ellos los estaban pensando. Dijeron entonces ellos, ¿por qué? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Por qué éste le dijo, perdonados te son tus pecados, si solo Dios puede perdonar pecados? Entonces Jesús respondió a ese pensamiento en forma de pregunta con otra pregunta, diciéndoles Él, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. Ahí tenemos esta fórmula que utilizaba a veces nuestro Señor. Respondía a las preguntas con una pregunta. Más adelante, los fariseos también preguntaron al Señor por qué los discípulos de Juan y los fariseos ayunan. ¿Y por qué tus discípulos no ayunan? Y el Señor responde con una pregunta nuevamente, diciendo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Ellos tenían que sacar las conclusiones de la respuesta. Y más adelante también los escribas y fariseos le preguntaron al Señor, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que es ilícito? ¿Por qué? Porque los discípulos hacían algunas obras, predicaban el Evangelio, sanaban a los enfermos. Y ellos preguntaron entonces al Señor, le preguntaron, ¿por qué tus discípulos, ellos no guardan el sábado? ¿Por qué ellos hacen lo que es ilícito? Y Jesús entonces responde con una pregunta. ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre él y los que estaban con él? ¿Cómo entraron en el santuario, en el templo, y comieron los panes de la preposición? Ahí tenemos entonces varias veces que el Señor respondía las preguntas que les hacían entonces de una forma con otra pregunta. Una vez, una señora estaba visitando Israel. Israel en Jerusalén está lleno de mercado, hay mucho comercio donde se venden cosas típicas de la región, del país, para los turistas. Entonces esta señora un día llegó y entró en un local, en un comercio, donde se venden estas cosas artesanales.
que habían sido hechas por el propio dueño. Entonces, y el dueño era judío. La señora, la turista, entonces le pregunta al dueño, le hace la siguiente pregunta. Yo sé que todas estas cosas que están acá siendo vendidas las hizo usted. Quisiera preguntarle cuál es la que más le gusta a usted. ¿Cuál es la que usted podría recomendarme? Entonces, el dueño llegó y le respondió con una pregunta. Llegó y le dijo así: ¿usted tiene hijos? La mujer dijo: sí, tengo 4 hijos. El hombre le preguntó: ¿a cuál de ellos usted ama más? Con la respuesta, la mujer entonces entendió lo que el hombre estaba queriendo decir. O sea que él no tenía preferencias por las cosas que allí se estaban vendiendo. Entre los judíos también está esta práctica de a veces responder preguntas con una otra pregunta. Y la respuesta es la que finalmente responde la pregunta inicial. Jesús entonces les hace una sola pregunta. Él, cuando le preguntaron sobre la autoridad, que es el derecho legítimo que tiene una persona para decidir o tomar decisiones dentro de un país o dentro donde él tiene realmente jurisprudencia. Le preguntaron entonces ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esa autoridad? Porque nosotros no te la hemos dado. Entonces Jesús llega y dice así: bueno, yo voy a responder, pero ustedes primero me responden esta pregunta. Y la pregunta que Jesús les hizo a Sanedrín, o a la base del Sanedrín, iba a responder la pregunta que ellos estaban haciendo. Entonces Jesús pregunta: el bautismo de Juan. Ya. La pregunta es: ¿el bautismo de Juan era del cielo? ¿Era de Dios? ¿O era de los hombres? Y ante este diálogo había muchas personas que estaban allí escuchando. Probablemente una buena parte del pueblo se había agolpado allí y estaba escuchando las enseñanzas del Señor como la propia predicación. Y estaban viendo lo que estaba ocurriendo. Entonces ellos empezaron a pensar, ellos hicieron una mini reunión allí y empezaron a decir: si nosotros decimos que el bautismo de Juan es del cielo, él nos va a decir: ¿y por qué no le creísteis? Si nosotros decimos que ese bautismo era de los hombres, es bien capaz que nos maten, nos apedreen aquí mismo. ¿Y qué vamos a responder? ¿Qué vamos a responder? Y ellos dijeron así: bien, no sabemos de dónde era ese bautismo. Con esta pregunta, Jesús los arrinconó, los acorraló, porque ellos tenían que haber dicho: ese bautismo era del cielo. Y era del cielo porque Juan era del cielo. Juan era realmente un profeta de Dios. Pero si reconocemos que Juan era un profeta de Dios y que todo lo que estaba haciendo tenía un respaldo de Dios, estamos sencillamente diciendo que este hombre está correcto. ¿Por qué? Porque Juan dio testimonio acerca de Jesús. Juan dijo que él era el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Más abajo nuevamente, he aquí el Cordero de Dios. Juan dio testimonio de Jesús. El Padre también había dado testimonio de su Hijo en el día del bautismo. Y así se confirma la verdad que tenía que ser afirmada por 2 o más testigos. De tal forma que si ellos hubiesen sido honestos y hubiesen dicho el bautismo era de Dios, era del cielo, entonces ellos mismos se estaban condenando, diciendo porque nosotros lo rechazamos, nosotros no lo aceptamos. Y si ellos hubiesen dicho que ese bautismo era de los hombres, ellos habían sido apedreados por aquella multitud que estaba allí, porque tenían a Juan en alta estima, en alta consideración. Jesús literalmente, con la pregunta que les hizo, los acorraló. Ellos quisieron acorralarlo a él. Ellos quisieron empujarlo para que él dijera algo de lo cual fuese digno, fuese pillado, fuese digno de condenación. Pero ¿cómo ellos iban a pillar a Jesús? ¿Cómo ellos lo iban a sorprender? ¿Qué pregunta le habrían hecho? ¿O qué pregunta tendrían que haberle hecho para haberlo pillado en alguna cosa? Nada, nada, nada pilla a Jesús. Su sabiduría, su poder, su gracia es tan potente que nadie jamás lo sorprendió en algún error. Jamás. Y las preguntas que él hacía eran preguntas penetrantes, preguntas profundas, preguntas lógicas. Quisieron acorralarlo, él los acorraló a ellos. Y salieron de allí avergonzados, confundidos, con mucha rabia, con mucho odio. Realmente estos hombres querían matar a Jesús. Quisiera detenerme por algunos minutos y hablar un poco sobre lo que nosotros vemos en el texto 31, que es la respuesta que le dan estos hombres, estos 3 grupos de personas, le dan a Jesús. Porque a pesar que ellos no están hablando oficialmente en el nombre del Sanedrín, porque ellos no lo dijeron, pero informalmente ellos son la expresión clásica de lo que pensaba el Sanedrín sobre Jesús. Este hombre es mentiroso, este hombre debe morir, este hombre nos está incomodando muchísimo. Ayer purificó el templo, ayer echó a todos fuera y nadie pudo decirle nada. Este hombre debe morir. Cuando el Señor entonces le pregunta a ellos si el bautismo de Juan era del cielo de los hombres, entonces nosotros podemos ver que ellos tenían noción de la verdad. Ellos no se pusieron a pensar y a discutir unos con otros y dijeron así, real, yo no sé, y tú, no tengo idea. Ellos sí tenían conocimiento, porque ellos dijeron, si decimos que era del cielo, porque Jesús incluso los indujo con la pregunta. Hubo una inducción extraordinaria del maestro. ¿Es del cielo o es de los hombres? Si decimos que es del cielo, nos van a acusar a nosotros de blasfemia, porque nosotros rechazamos ese bautismo. Rechazamos el mensaje de Juan el Bautista. Y si decimos que él era
el bautismo era de los hombres, nos van a apedrear. Y ellos respondieron, no sabemos. Mintieron. Ellos sabían. Ellos sabían que lo que estaba predicando Juan venía de Dios. Y aquí entonces nos deparamos con algo espantoso que encontramos en estas personas. El poder extraordinario que tiene la incredulidad. Porque ellos tenían que haber asumido, tenían que haber sido honestos, tenían que haber dicho, por último, Señor, nosotros lo rechazamos, pero Él estaba correcto. Pero eso implicaba en humillarse ante Jesús y darle credibilidad y dignidad a su ministerio. No querían. Vemos entonces aquí una potente manifestación de la incredulidad. Sabiendo ellos la verdad, conociendo los hechos, habiendo investigado las cosas, dijeron, no sabemos. Lo mismo hizo más adelante Gamaliel. Lo mismo. Exactamente lo mismo. Cuando los judíos, el Sanedrín, quería matar a aquellos discípulos, a los 12, él intervino y dijo Gamaliel, no es bueno que nosotros coloquemos las manos sobre estos hombres, porque de repente puede ser que nosotros seamos hallados luchando contra Dios. Miren, prohibámosle que no hablen más de ese nombre. Porque nosotros no sabemos si ese mensaje es de Dios o de los hombres. El tiempo lo dirá, dijo Gamaliel. Si es de Dios, nadie lo para. Si no es de Dios, se acaba. Aquí tenemos la misma cosa, una manifestación potente de la incredulidad, que es el hecho de no querer aceptar, recibir ciertos hechos contundentes, tenerlos como verdad. Ellos sabían cuál era la verdad, sin embargo, prefirieron ser deshonestos. No sabemos. Y esta historia se repite en ellos y en el transcurso de la historia de la iglesia y de la humanidad. Hoy mismo, muchos pecadores que están fuera del Evangelio conocen la verdad, conocen el Evangelio, saben cómo ser salvos, saben cómo llegar a tener una vida digna delante de Dios y aceptable. Saben lo que Dios reprueba, pero no quieren. Sencillamente no quieren someterse a Dios. Voy a hablar un poco sobre las características de la incredulidad. El pecado por el cual los hombres se pierden. Adán pecó por incredulidad. No creyó a lo que Dios dijo. De todo esto puedes comer, pero el día en que tú comas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, tú morirás. Morirás. Y ellos no creyeron. No creyeron. La raíz de la rebelión contra Dios de parte del hombre es la incredulidad. No creerle a Dios. La incredulidad siempre será algo irracional. La incredulidad siempre va contra la lógica. Es preferible creer que el mundo vino de una explosión y que todo esto se hizo de la nada a creer que lo hizo Dios. Pero eso es irracional.
Exactamente. La incredulidad hace que el pecador no razone. ¿Cuál es la mejor vida que puede llevar un ser humano en esta tierra? La vida que Dios nos ofrece en su palabra. Los mandamientos de Dios que Él ha revelado en las Escrituras. Pero la incredulidad, cuando domina al hombre, parece que no lo deja pensar. La incredulidad es un acto irracional. Ante tanta evidencia irrefutable sobre aquella persona que estaba allí frente a ellos, el Verbo de Dios hecho carne, la luz de este mundo, el Creador, el único intermediario entre Dios y los hombres, estaba allí a pocos metros de ellos. Pero ellos no vieron nada en Él. Y ante tanta evidencia irrefutable, ellos endurecieron aún más la cerviz. Los pecadores son rebeldes sin causa. ¿Qué tienen contra Dios? ¿Qué tienen contra Dios? ¿Qué hizo Jesús de malo? ¿Qué ha hecho el Evangelio de malo en esta sociedad? Si el Evangelio siempre dignifica, el Evangelio siempre levanta al ser humano. El Evangelio transforma al hombre siempre para mejor. Pero la incredulidad tiene un carácter irracional. El hombre no logra reflexionar, no logra pensar, no logra meditar en las cosas de Dios y considera que son una locura. La incredulidad también, ella es ciega. Ella ciega al hombre. El hombre no quiere ver evidencias. ¿Habían evidencias a favor del Hijo de Dios? ¿Habían evidencias de que Jesús venía del Padre? ¿Habían evidencias de que Él realmente era el Hijo de Dios? Habían obras que respaldaban el ministerio de nuestro Señor. Habían. Sin embargo, la incredulidad siempre también ha de manifestarse de una forma ciega. No quieren ver evidencias. Y algunos llegaron tan alto en esto, tan alto, que algunos incluso al Señor le pidieron señales. Que Él les mostrara una señal del cielo para que creyeran. Lo que en la verdad ellos estaban haciendo. Ellos, era como si le hubiesen dicho al Señor: haz una señal del cielo aquí ante nosotros, para no seguir creyéndote, para no creerte jamás. ¿Cómo es terrible la incredulidad? La incredulidad no quiere ver evidencias. No quiere. Algunos padres han visto cómo sus hijos han tenido un cambio maravilloso. Vivían en tinieblas, vivían en el mundo, en el pecado, en la maldad. Ellos fueron regenerados por el poder del Evangelio. Pero eso no es suficiente para ellos. Ahí están las evidencias. Pero ellos no quieren cambiar. La incredulidad es ciega. La incredulidad también, que es una de las características terribles de la incredulidad, es que ella ignora la voz y el testimonio de las Escrituras. Estos hombres no estaban preocupados por lo que decía la Biblia, por lo que decía la ley, el Antiguo Testamento, sobre esa persona que estaba allí, que era Jesús. Ellos no dijeron: será mejor que nosotros indaguemos. Lo mismo que hizo Gamaliel. Gamaliel, el instructor del apóstol Pablo, él también cometió el mismo error. Porque una de las características de la incredulidad es que ella ignora el testimonio de las Escrituras. Las personas no se preocupan con ¿qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Biblia? Él está diciendo que Él es el Mesías. Pero la Biblia dice que el Mesías debe nacer en Belén, Efrata. ¿Dónde nació Él? La palabra, la profecía dice que iba a nacer de una virgen.
quién es su madre, que Él iría a libertar a los esclavos, sanar a los enfermos, resucitar a los muertos. ¿Qué ha hecho Él? Ellos no estaban preocupados con el testimonio de las Escrituras. Sencillamente ellos dijeron, nosotros no vamos a creer. Y poco nos importa lo que diga la Biblia, lo que diga el Antiguo Testamento. La incredulidad cree que no puede ser verdad lo que dice la Biblia sobre el Hijo de Dios. La incredulidad ignora la voz de las Escrituras. Por eso es que tú debes tener mucho cuidado cuando tú ignoras el testimonio de las Escrituras. A ti poco te importa lo que la Biblia dice. Tú te dejas guiar por lo que dicen los otros o por lo que dijo tal o cual persona. A eso tú le das valor. Cuando la verdad, lo que a nosotros debería preocuparnos siempre es el testimonio de las Escrituras. ¿Qué dice la palabra de Dios? La incredulidad también, y el incrédulo en particular, tiene una gran preocupación con la opinión de las otras personas. No se preocupa con lo que Dios piensa sobre ella. No tiene preocupación con Dios. ¿Qué pensará Dios de mí? ¿Cuál es el concepto que Dios tiene de mí? Si yo le rechazo hoy, yo podría pagar muy caro mañana. La incredulidad, ella domina de tal forma al hombre que lo ciega para las cosas de Dios. Y no tiene preocupación con Dios y con el juicio, que Dios está con una espada en la mano, que Dios puede juzgarnos y cortarnos en cualquier minuto de este mundo. La incredulidad y el hombre incrédulo no está preocupado con lo que Dios dice, con lo que Dios piensa. Está preocupado con la opinión de las personas. ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a hablar de mí? Se van a reír de mí, se van a mofar de mí. Si yo abrazo esto, si yo creo en esto, si yo profeso esto, si yo entrego mi vida a Cristo, ¿se van a reír de mí? Y eso sería algo trágico. Sería algo lamentable para mí. Ellos dijeron, si nosotros decimos que este bautismo era de los hombres y que eran puras ideas de Juan, nos van a apedrear. Ellos estaban preocupados con la opinión del mundo. Y la incredulidad siempre se muestra así. Muchas personas se van a perder eternamente. Muchas personas van a arruinar sus vidas por toda la eternidad, por siempre, por la preocupación por los hombres. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Las críticas que me van a hacer por causa de la fe. Y eso hace la incredulidad. La incredulidad también en algunos casos torna el estado espiritual de los pecadores irremediable. No sé si usted se está dando cuenta, pero aquí vamos de menor a mayor, de menor a mayor. La incredulidad tiene consecuencias eternas. La incredulidad puede tornar al estado espiritual de un hombre en una situación irremediable. Los hombres en estado de pecado pueden ir tan lejos, que su estado se torna irremediable. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, gloria de los hombres no recibo. Y dio a entender allí que hay algunas personas que van tan lejos que parece ser que para ellos ya no hay más esperanza. Porque la incredulidad torna el estado espiritual de algunos pecadores, no de todos, gracias a Dios por ello, porque nosotros también fuimos incrédulos, pero algunos los torna delante de todas las evidencias
de toda la bondad de Dios, de toda la fidelidad de Dios, la providencia de Dios sobre ellos. Y ellos siguen en incredulidad. El estado espiritual de ellos se puede tornar irremediable. El corazón se cerrará para siempre y completamente para Dios. Y el Señor los dejará a merced de su propio corazón. Por eso tenemos en la carta de Pablo a los romanos varias veces en el capítulo 1 la expresión del apóstol Pablo sobre la actitud de Dios para con el pecado de la humanidad. Dios los entregó, Dios los dejó, Dios los abandonó. Porque llega un momento en que la incredulidad, ella es tan potente en la vida de algunos pecadores, que su estado espiritual parece ser irremediable. Friedrich Nietzsche blasfemó y blasfemó y blasfemó contra Dios. Pasó los últimos 11 años de su vida en un estado de locura mental. Y un día fue encontrado sin vida en las calles de Turín. Murió como un perro. La incredulidad, al estado y al grado que había llegado su incredulidad, tornó su destino eterno irremediable. Y con estos hombres fue así. Ellos fueron creciendo y creciendo y creciendo aún más en el odio y en el rechazo contra el Señor Jesucristo. La incredulidad también, amados hermanos, siempre terminará por rebelarse contra la autoridad soberana del Santo Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. La incredulidad nunca deja al pecador neutro. No, yo creo, pero yo no quiero servir a Dios. Yo creo, de verdad que yo creo, pero no estoy dispuesto a cambiarme de iglesia. No estoy dispuesto a cambiar de vida. Yo no quiero dejar mis pecados. Yo no quiero dejar mi estilo de vida. No quiero. La incredulidad siempre hace que el hombre termine por rebelarse contra la autoridad de Dios. Dios ha demandado de todo ser humano que nos arrepintamos de nuestros pecados, de nuestras maldades, de nuestras transgresiones. Que nosotros dejemos el mundo, el pecado, la maldad, para que vivamos vidas santas y consagradas, humillados, rendidos ante Él. Pero la incredulidad dice, no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que rendirme? ¿Por qué tengo que rendirle cuentas a Él? ¿Por qué? Y algunos se rebelan contra la autoridad soberana de Dios. Muchos de los que hoy marchan por las calles de nuestra ciudad estarían eternamente felices. Sería un carnaval público si se publicara la noticia de que realmente, después de una investigación profunda, se llegó a la conclusión de que Dios no existe, que Dios está muerto. Muchos pecadores harían una fiesta, porque Dios condena su estilo de vida. Ellos quieren vivir sin ley. Ellos quieren vivir como se les venga y se les dé la gana. Si ellos se enamoran de hombres, que sea. Si se enamoran de animales, que sea. Si se enamoran de niños, que sea. Lo importante es ser feliz. Lo importante es amar. Pero hay un Dios, hay un ser que condena, que juzga, que castiga. Si ese ser pudiese ser asesinado.
La incredulidad siempre terminará por rebelarse contra la autoridad soberana de Dios, contra la autoridad del Hijo de Dios, del Señor de Jesucristo. Y muchos en el juicio final van a terminar espantados, asustados, en pánico, cuando se manifieste la gloria de Dios. Y lo que ellos siempre dijeron, que no era verdad, que no existe, que Dios no existe, que Dios no castiga, se van a dar cuenta que estaban equivocados, que Dios sí existe, que Dios es santo y que Dios no tolera el pecado, y que aquellos que vivieron en pecado y en desobediencia serán condenados en el infierno por toda la eternidad. Hoy el mundo quiere, en su estado de incredulidad, ellos quieren formarse un Dios a su imagen y a su semejanza. Un Dios modificado, creado por los hombres. Y ese Dios no existe. El único Dios vivo y verdadero que existe es el Dios de las Escrituras. Pero la incredulidad siempre terminará por rebelarse contra la autoridad de Dios. ¿O usted ha visto a alguien que es incrédulo y que vive una vida santa? ¿Ha visto usted en algún momento de su vida a alguien que rechaza a Dios, rechaza la voluntad de Dios, pero tiene una vida santa? No existe eso. Todos aquellos que se rebelan contra Dios, se rebelan contra su autoridad. Para vivir en pecado, en maldad, en transgresión. La incredulidad también induce al hombre a rechazar al Señor Jesucristo. Qué cosa trágica es la incredulidad, la falta, la ausencia de fe. El hombre en la incredulidad, incluso él puede creer en todo aquello que es falso. Tiene el poder de abrazar todo aquello que es engañoso, que es vil. Si alguien llega y dice así, a mí se me presentó, un día iba caminando por una calle y se me presentó la Virgen María y empezó a llorar frente a mí, gotas de sangre, pues no va a haber gente que va a creer y que van a levantar un santuario allí. Pero si nosotros hablamos la palabra de Dios, ellos rechazan. La incredulidad siempre rechaza al Hijo de Dios. Y no importa en qué nivel sea el rechazo, si es poco, si es suave o si es agresivo. No importa si el rechazo es como mañana voy a servir a Dios, mañana voy a buscar a Dios. Sí, yo sé que Dios existe, yo sé que Él es santo, pero yo quiero vivir mi vida todavía, soy muy joven aún, y yo en algún momento voy a servir a Dios. Eso es rechazo, y es el fruto de la incredulidad. Estos son incrédulos, estos ancianos, estos escribas, estos principales sacerdotes, hombres religiosos, ellos son incrédulos. ¿Y cómo son incrédulos? Ellos rechazan al Hijo de Dios. La incredulidad siempre nos hará postergar el verdadero discipulado. Mañana. No saben que el mañana es del diablo. Por eso la palabra dice, si hoy oyereis su voz, si hoy. El hoy es de Dios. El hoy es de Dios. El mañana es del diablo. La incredulidad también, amados hermanos, nos damos cuenta aquí por la respuesta que dieron estos hombres al Señor, de no querer rendirse, de no querer doblegarse. Dijeron, no sabemos. La incredulidad no es de carácter intelectual. No podemos decir que estos hombres no creyeron y que algunos no creen
porque tienen un gran poder intelectual. La incredulidad no es de carácter intelectual. Porque si fuese así, entonces todos los intelectuales de este mundo serían incrédulos. Y todos aquellos que no son intelectuales serían cristianos, creerían. Pero no es así, ni lo uno ni lo otro. La incredulidad no es de carácter o de naturaleza intelectual. No creo en Dios porque soy muy inteligente. Porque tengo un gran poder intelectual. Estoy estudiando una tremenda carrera. Y creer en esas cosas, eso es ridículo. Los hombres y la incredulidad no es de carácter intelectual, es de naturaleza espiritual. La incredulidad es de naturaleza espiritual y afecta a todos los hombres. Por eso que dice Juan en su Evangelio, que cuando el Espíritu Santo venga, convencerá al hombre de pecado. ¿Por qué? Porque no creen. El hombre es incrédulo. La fe nos es dada por gracia. Pero nosotros somos incrédulos. Y somos incrédulos porque nacemos en pecado, nacemos en maldad, nacemos en transgresión. No tiene nada que ver con el intelecto. No, este hombre es muy inteligente, por eso que él no cree. La incredulidad es naturaleza espiritual. Por eso que el apóstol Pablo dice en su primera carta a los Corintios que las cosas de Dios para el hombre le son locura, porque estas cosas se han de discernir de una manera espiritual. Y el hombre carnal, natural, no puede entender las cosas de Dios, porque se disciernen de una forma espiritual. Sencillamente ellos, por su estado espiritual, rechazan al Maestro. No quieren cambiar de vida. No quieren someterse a Cristo. Sencillamente ellos no quieren. Y como ellos no quieren, por eso ellos rechazan al Señor. Termino sobre este tema tan extenso como es la incredulidad y sus varias manifestaciones y ramificaciones. La incredulidad. La incredulidad tiene tres bases, tres pilares. Uno de ellos se llama el preconcepto. Los pecadores ya tienen un preconcepto. Ellos, estos ancianos, no fueron, vamos a indagar, vamos a escuchar al Señor. ¿Qué tiene que decirnos? No, ellos ya venían con ideas preconcebidas por otros que habían rechazado al Señor. Ese hombre no es bueno, ese hombre engaña al pueblo, ese hombre es un engañador. Pero ¿y los poderes que operan en él? Este hombre ha resucitado muertos, gente que estaba en estado de putrefacción. Este hombre los ha levantado. ¿Qué vamos a decir sobre eso? Tranquilos, dijeron ellos. Lo que pasa es que en él está Beelzebú, el jefe de los demonios. Y como en él está el jefe de los demonios, él manda y los demás obedecen. Pensamientos preconcebidos. Puro preconcepto. Puro preconcepto. Algunos piensan que todos aquellos que sirven a Dios son locos, son fanáticos, que nosotros no tenemos nada más que hacer en este mundo. Y tan radicales que son. Y tan a serio que llevan estas cosas. Lo he invitado a carretes, lo he invitado a borracheras, a orgías. No, yo no voy. ¿Pero por qué no? No, es que yo sirvo a Dios.
yo temo a Dios, yo no hago esas cosas. Pero prueba aquí, mira, aquí. Prueba, prueba. Prueba cocaína, prueba marihuana, prueba. Es bueno, te da una potencia, te da una energía. Prueba. No necesito eso para ser feliz. Entonces ellos dicen, a este le lavaron la cabeza. No, con esto no hay vuelta que darle. Estos van a morir así. Puro preconcepto del Evangelio, de las cosas de Dios. Es como cuando alguno o alguna abuelita le pregunta, le prepara a un niño de hoy, le prepara un plato de pantrucas. Un plato de pantrucas. Toma ahí. Este es un alimento muy rico. Y el niño acostumbrado con las papas fritas de hoy, no me gusta. ¿Las probaste? No. ¿Y cómo sabes que son malas? Él tiene un preconcepto. El preconcepto es uno de los pilares de la incredulidad. La emoción es el segundo pilar. La persona no solamente rechaza el Evangelio porque es incrédulo, también siente enojo, rabia contra las cosas de Dios. El Sanedrín, más adelante, a los discípulos querían matar a Esteban, que tenía cara de ángel. Ellos se enfurecieron. La incredulidad también afecta las emociones de las personas. Nadie dice así, no, yo no creo en Dios, pero espero que les vaya bien, que sea muy feliz, porque es bonito, ¿eh? Me encanta. Siempre con un tono de enojo, de malestar. Usted piensa que es dueño de la verdad. Siempre hablando esas cosas, siempre hablando, siempre, que hay que arrepentirse, que hay que buscar a Cristo, que hay que entregarse a Cristo, que Cristo murió por mí, yo nunca lo he mandado a morir por mí. La incredulidad también se manifiesta en las emociones. Y lo principal, el otro pilar de la incredulidad es el orgullo. Reconocer que siempre estuve equivocado. Reconocer que he andado por los malos caminos y que Cristo Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y arrepentirme. ¿Y qué van a decir de mí? ¿Y qué van a decir mis jefes? La incredulidad incluye preconcepto, emociones y orgullo. Termino con aplicaciones prácticas. Muchos pecadores hoy son semejantes a estos hombres. Han escuchado el Evangelio, han escuchado familiares que les hablan de Cristo, de las cosas de Dios. Saben el camino, saben la verdad, pero no quieren cambiar. No quieren cambiar. Si uno les pregunta, ¿tú sabes cómo puedes ser salvo? ¿Tú sabes cómo puedes verte libre de la ira venidera? Muchos de ellos van a decir, sí, yo sé, yo debo ir a Cristo, debo arrepentirme de tus pecados. Bueno, ¿y por qué no lo haces, amigo? ¿Por qué no lo haces? Es que no quiero cambiar. Este cuadro de este confronto entre Jesús y la base del Sanedrín es un cuadro típico de todo ser humano, de todo pecador en esta sociedad caída. Muchos conocen la verdad, viven contra la voluntad de Dios, lo saben, en el fondo ellos lo saben, pero el orgullo no los deja. Y la condenación de ellos, si no hay arrepentimiento oportuno, será trágico. Segunda aplicación práctica. ¿Usted conoce a alguien que teme
más a la opinión de los hombres que la opinión de Dios? ¿Y que por eso no abrazan el Evangelio? Herodes quiso congraciarse con el pueblo y mandó a azotar a Jesús. Pilatos también quería congraciarse con los judíos y condenó al Señor. La presión de este mundo mundano, como si fuese el mundo que nos va a juzgar en el día final, ha de llevar a muchos a la ruina eterna. Tú debes temer a Dios. Siempre lo dice la Biblia. Teme a Dios y haz el bien. Teme a Dios, no a los hombres. Los hombres no te van a juzgar cuando te mueras. Y aunque ellos te juzguen, no vale de nada ese juicio. Solo vale el de Dios. La última aplicación. ¿Tú logras dimensionar el peligro que corres? Al ver tantas evidencias del amor y de la gracia de Dios, del Evangelio a tu favor, tu hijo es cristiano, tu madre, tus hermanos son cristianos. Has sido cercado por la gracia, por la misericordia de Dios. Dios te ha librado de la muerte en varias oportunidades. Has escapado sin explicación. Sin embargo, tú siempre dices, mañana voy a servir al Señor. Mañana lo voy a buscar. Aún no estoy preparado. Aún tengo cosas que tengo que dejar, pero no las quiero dejar. Esa es la incredulidad que te hace ver que las cosas de esta vida y en este mundo son más valiosas y más importantes que las cosas de Dios. Mañana iré a Dios, mañana haré un pacto con Dios. Y el diablo dice, exactamente, eso. Hoy no, mañana. Y el mañana nunca llega. Y muchos de estos hombres, como este grupo de personas, acaban rechazando a Cristo y llegando al fin de sus días sin salvación, de manos vacías. Y no están preparados para enfrentar el juicio final y la condenación eterna. Si oyes hoy la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Deja todo, amigo, deja todo. Todo lo que te aleja de Dios, todo lo que te aleja de Cristo, déjalo. No importa que sea valioso a los ojos de los hombres, déjalo, abandónalo. Abandona el pecado, abandona la maldad, la transgresión, corre a Cristo. Corre a Cristo. Trágate el orgullo, trágate el orgullo. Deja tus emociones contrarias al Evangelio, tus preconceptos, y ve cuán bueno ha sido Dios y cuán misericordioso. Podías haber ya estado en el infierno, como muchos lo están. Pero hoy Dios te da una chance para que tú seas honesto, reconozcas tu pecado, reconozcas tus fracasos, te arrepientas y vengas a este glorioso Salvador. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, la palabra ha sido expuesta, la semilla ha sido lanzada. Te ruego que tu Espíritu Santo nos pueda convencer de pecado, de justicia y de juicio, y nos pueda traer a Cristo. Te ruego que tu Espíritu aplique la palabra a nuestros corazones
y que tengamos en alto y elevado aprecio tu palabra, tu evangelio, tus mandamientos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias a Dios por su fidelidad y su misericordia. Quisiera invitarlos para que en el día de hoy, en unas pocas horas más, los niños tienen clases con la hermana Jordana y el hermano Lucas. Los que deseen, están llegando hoy a nuestra iglesia y deseen participar, o que sus hijos participen, pueden comunicarse con nosotros. Y también los hermanos que tienen sus diezmos, sus ofrendas, las pueden hacer llegar a nuestras tesoreras, nuestra hermana Karen Urruti en Coronel, nuestra hermana Marisa en Concepción y San Pedro, y en San Carlos, nuestra hermana María José. Que Dios nos bendiga, hermanos, que la paz gloriosa de nuestro Señor esté con todos ustedes. Amén.